continuar viendo el tema de la clase pasada, lo de manager. No es ahorita más, espérame, ¿por qué me mandaron un mensaje? Entonces, la clase pasada empezamos a ver cadenas, estábamos viendo específicamente la parte de palíndromos y el problema que queríamos resolver, pues era dada una cadena S, decir cuántos subpalíndromos tiene. O sea, con subpalíndromos nos referíamos a subcadenas, eh, subcadenas de S que fueran palíndromos. Entonces, por ejemplo, veíamos que, que esta cadena abacaba tenía 12 subpalíndromos. Entonces, habíamos propuesto primero dos soluciones. Habíamos propuesto primero la solución bruta de ir por todas las subcadenas. Y para cada subcadenas lanzábamos el algoritmo que habíamos visto para ver si esa subcadena era palíndromo, ¿no? Y pues eso era cúbico. La otra solución era un poco mejor, que era pararnos en cada letra y ver qué tanto lo podíamos extender, tal que siguiera siendo un palíndromo, ¿no? Eh, por ejemplo, si teníamos esta cadena, nos parábamos en cada letra y estos números, por ejemplo, esta A, pues la podemos extender solamente a un palíndromo, ¿no? Que es solamente la solita. Entonces, por ejemplo, tenemos si nos parábamos en la B, pues nos podemos extender dos, ¿no? Podemos tomar esta B solita y podíamos tomar A, B, A, ¿no? Y por ejemplo, si nos parábamos aquí en la C, pues nos podíamos extender cuatro veces, ¿no? Podíamos obtener cuatro palíndromos que tenían como centro la C, que pues era la C, ACA, B, ACA, B, y la completa, ¿no? Abacaba. Ok, pero también habíamos visto que pues había que considerar los palíndromos de tamaño par, como por ejemplo si teníamos esta cadena ABBA, teníamos que hacer esa prueba, pues tomando parejas, ¿no? Tomando pareja de letras y ver si podíamos extendernos. Por ejemplo, si nos parábamos en esta pareja de BB, pues ya nos podíamos extender más a la completa, ¿no? Y pues aquí salían dos palíndromos de tamaño par. ¿Ok? Y pues esta solución habíamos visto que era cuadrática, n al cuadrado. ¿Ok? Pero el tema bueno, el algoritmo que vimos, pues que era el algoritmo de Manacher, lo que hacía pues era que me contaba esos palíndromos, eh, pero optimizando, o sea, optimizábamos la solución 2, aprovechando el hecho de que pues como los palíndromos, pues como que reflejan las letras. Por ejemplo, si teníamos el palíndromo abacaba, veíamos que por ejemplo la primera A se podía reflejar con la segunda A, ¿no? Entonces lo que hacíamos con Manager pues era aprovechar esa propiedad y pues ya no empezábamos a contar desde el principio, ya no empezábamos a extendernos desde la letra, sino que empezábamos a extendernos desde el tamaño del palíndromo que tenía su reflejo. ¿Ok? Y pues eso fue lo que vimos la clase pasada, pero solamente lo vimos para cuando teníamos, eh, para el caso, o sea, solamente estábamos contando su palíndromos de tamaño impar. Todavía nos faltaba ver qué teníamos que hacer con los de tamaño par. Entonces voy a poner... Ah, bueno, también hemos visto que la complejidad era
lineal, ¿no? Entonces, ella, esa es la mejor complejidad que podemos obtener para encontrar todos los polínomos, que es la n. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para ver cómo vamos a manejar los de tamaño par. Por ejemplo, voy a poner el parecido al que trabajamos la clase pasada. Voy a poner esta cadena. Bueno, lo voy a poner un poco más separada las estas para que se vea lo que quiero mostrarles. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si nosotros aventamos manager así solamente que saque los de tamaño impar, pues nos va a decir que esta se puede extender una vez, la B se puede extender dos veces, esta una vez, esta C una vez, esta otra C una vez, esta una vez, esta B dos veces, que es esta B solita y A, y la última A, pues una vez, ¿no? Entonces, el manager, así como lo tenemos hasta el momento, nos haría este arreglo. ¿Ok? Recuerden que este arreglo D es qué tanto se puede extender. ¿Ok? Qué tanto se puede extender ese centro hacia las orillas, tal que siga siendo un palíndromo. Entonces ahí pues todavía nos falta considerar los palíndromos de tamaño impar, digo este par, perdón. Por ejemplo, tenemos este palíndromo de tamaño par, este otro y el completo, ¿no? Entonces así como tenemos el manager hasta el momento, pues todavía no encuentra esos palíndromos. ¿Por qué? Porque su centro como que cae adentro de dos, bueno, en medio de dos letras vecinas, ¿no? Entonces el centro de este palíndromo, por ejemplo, del palíndromo CC, pues cae aquí adentro, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo, pues es diseñar un algoritmo muy parecido al que vimos la clase pasada, de aprovechar el reflejo. Pero pues eso, como que eso, si ustedes lo podemos intentar así, por ejemplo, aquí el artículo que les pasé la clase pasada de IMAX, lo hace así, lo hace que diseñando un algoritmo para los de tamaño impar y para los de tamaño par aparte. Pero que yo, que yo uso y que creo que usa la mayoría, es que lo que hace es que agrega caracteres entre dos letras. Por ejemplo, aquí agrega un carácter que no se use, por ejemplo, el asterisco, y pone asteriscos entre todos los pares de letras. Y normalmente también le pone al final al principio y al final, ¿no? Y pues si se dan cuenta, ahora si nosotros lanzamos manager sobre esta cadena que ya tiene los asteriscos entre cada par de caracteres, pues ahora ya va a encontrar los caracteres de tamaño par. Ok, por ejemplo, bueno, va a encontrar los de tamaño par y aparte como que va a encontrar más palíndromos. Entonces voy a poner aquí que esta sea una de una, la primera versión, y ya la de real. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes lanzan manager sobre esto, les va a encontrar que este asterisco solito se puede extender una vez, ¿no? Les va a decir que esta A se puede extender dos veces ahora, que es la A, que es el palíndromo real, pero aparte les va a decir que se pueden extender hacia estos asteriscos, ¿no? O sea, va a encontrar también el palíndromo, que está formado por los asteriscos, y el A, ¿no? Aquí voy a poner D prima, ¿no? Para que no se confunda con la anterior. Entonces aquí sería 2 porque se puede extender dos veces. Este asterisco de aquí se puede extender una vez. Esta B, lo que va a pasar es que el manager va a encontrar esta B de aquí, pero también todavía lo va a extender hacia esta cadena de asterisco B asterisco, esta otra cadena que empieza
que va de esta a la otra A. Ahora voy a borrar estas líneas para que no se confunda. Y también va a encontrar esta que va desde ese asterisco, asterisco A, asterisco B, asterisco A, asterisco y ya. Entonces va a encontrar en este caso 4, ¿no? Es de ese asterisco lo puedes tener una vez. Esta va a encontrar este palíndromo y este palíndromo que está formado por asterisco A, asterisco. O sea, va a encontrar dos palíndromos. El asterisco solito. El C va a ser lo mismo, va a encontrar dos. Y bueno, aquí ya aquí es donde va a encontrar los palíndromos del tamaño, los palíndromos que nos faltaban. Porque aquí, si nos paramos en ese asterisco se puede extender aquí. eh, pero todavía nos podemos extender más hacia la C. Nos podemos luego extender más hacia los otros asteriscos. Luego hacia A. Luego asteriscos. Y así, no, bueno, aquí ya no lo voy a poner todos. Así, y así va a seguir hasta encontrar esos asteriscos acá, ¿no? Entonces aquí se extendió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Se extendió 9 veces aquí, en este caso. ¿Ok? Y bueno, y bueno, luego va a ser lo mismo con los demás, ¿no? Aquí 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, ¿no? Aquí nada más refleje estos, ¿no? Refleje estos. Entonces, pues ahora ya encontró los palíndromos que eran de tamaño par en el arreglo original, porque pues metimos asteriscos en medio de las letras. Entonces, cuando quiera buscar los palíndromos que tienen como centro a esos asteriscos, pues ya va a encontrar los de tamaño par, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con esto con esa idea de poner los asteriscos? ¿Alguna duda con eso? Ahora, la cosa aquí es que, pues aparte de encontrar los de tamaño par, como que también encontró otros que no eran palíndromos, en la cadena que eran los que tienen, por ejemplo, como centro los asteriscos y los que acaban en asteriscos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos parábamos en esta B, encontraba el palíndromo que estaba formado por esta B solito, y aparte la que estaba formada por estos otros asteriscos, ¿no? Entonces como que me está contando palíndromos dobles. Cada palíndromo que me encuentra se extiende más porque hay otros asteriscos alrededor de cada palíndromo. Entonces lo que hay que hacer es dividir entre dos todo esto. Todos esos los dividimos entre dos. Y aparte tiene que ser solo porque, por ejemplo, si dividimos entre dos 9 de aquí, pues nos da 4,5, ¿no? Entonces hay que quedarnos con el suelo, ¿no? Con la división entera. Entonces si todo lo dividimos entre dos, pues ya nos va a dar la cantidad correcta de palíndromos. Sería 1, 0, 1, 4, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, ok. Ya me encontró estos de acá. ¿Ok? Y pues ya, este reloj ya este reloj de aquí, ya es el bueno, ¿no? El que ya me dice cuántos palíndromos hay realmente. Aquí no me voy a copiar otra vez acá abajo para que se vea mejor cómo está la cosa aquí. Entonces, A, B, C, A, B. Aquí nada más copié el tren de abajo, ya sin los asteriscos. Entonces ya si se dan cuenta, si nosotros indexamos en cero este arreglo D, que quede 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así, eh, pues vemos que las posiciones impares del arreglo D nos está almacenando los palíndromos de tamaño impar
Y bueno, lo voy a poner un poquito más para acá. 6, 7, 8. Y las posiciones pares del arreglo, pues ya me dice cuántos palíndromos hay centrados entre esas dos letras, ¿no? Entre la letra que está acá, ¿no? Y aquí de nuevo, sí. Ok, entonces ya, este arreglo ya es el que me genera bueno, es cierto. O sea, me genera este arreglo que ya me dice cuánto podemos extender los palíndromos si los centramos en ciertas posiciones. Entonces, ¿alguna duda aquí? Ya me voy a enseñar el código. Eh, es el manager que yo utilizo. Ahorita se los paso si quiere, ahorita se los paso. Mm, nos vamos a guardar. No son descargas. Ok, entonces ahí está el manager que uso yo. Pues básicamente, pues lo que hace es si ustedes le meten una cadena al manager. Por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo la del ejemplo, luego la de Bacaba, la que vimos acá en el ejemplo. Ahí está, Bacaba. Y pues lo que me genera, pues es como tal ese arreglo, ¿no? Ese arreglo que les puse ahí, este arreglo. Entonces, comparan este arreglo con este que me genera el algoritmo, pues es el mismo. ¿Ok? Entonces, ya nada más para que quede un poquito más sintetizado lo que hace Manager. Primero que todo es Manager. Oh, Manager. Pues ya genera, da una cadena S, genera un arreglo D. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, hay sobre dos veces. Aquí el tamaño del arreglo, el tamaño de la cadena era 8, ¿no? Si nosotros vemos que el tamaño del arreglo, vemos que es 17, ¿no? Bueno, aquí nada más recuerden que está indexado en 0. Entonces, como está indexado en 0, pues la última posición es 16, pero el tamaño es 17. Entonces, vamos a estar generando un arreglo de tamaño 2 por n más 1, ¿no? O sea, si el tamaño de la cadena es n, en este caso como era 8, pues el tamaño del arreglo que me genera pues, es 2n más 1. Arreglo D, voy a ponerle el tamaño S más 1, ¿no? S más 1. De tamaño, bueno, más bien sería 2 por S, que es indexado en 0. Porque está de tamaño 2 por S más 1. ¿Ok? Donde, eh, donde, las, donde el valor de DDI es igual a, aquí voy a escribir, porque como dije, cuando I es, o sea, cuando el índice del arreglo es impar, pues me guarda el arreglo más largo de una posición impar de la cadena. Y cuando la posición del arreglo es par, pues me guarda el arreglo más grande de los palíndromos pares. Entonces, vamos a ver si I, voy a poner eso, si I es par, entonces DDI ¿qué no voy a poner así para que no se quede tan raro? Donde I de I es el palíndromo, bueno, es cuántos palíndromos
palíndromos, ¿cuántos subpalíndromos están centrados entre el carácter? Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta el D2 nos guarda los palíndromos que están centrados entre la posición, aquí es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas son las posiciones del arreglo. Entonces la posición 2 del arreglo me guarda cuántos palíndromos están centrados entre el carácter 0 y el carácter 1. La posición 4 del arreglo me guarda cuántos palíndromos están centrados entre la posición 1 y 2 de la cadena, y así, ¿no? Por ejemplo, estos que son los que me interesan, esos cuatro palíndromos centrados en la mitad de la cadena, de, que pues son los caracteres que están entre el carácter 3 y el carácter 4, ¿no? Que son estas voces. Entonces, desde ahí, si y es par, entonces desde ahí me va a guardar cuántos subpalíndromos están centrados entre el carácter, voy a poner entre paréntesis, entre y medios menos uno y el carácter y medios. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Y si y es impar, entonces de ahí es cuántos subpalíndromos están centrados están centrados en el carácter. Aquí voy a borrar esto de acá. Aquí, por ejemplo, la posición 1 del arreglo me guarda, eh, me guarda cuántos palíndromos están centrados en la posición 0 de la cadena. La posición 3 del arreglo me guarda cuántos palíndromos están centrados en el carácter 1. La posición 5 del arreglo me guarda cuántos están centrados en la posición 2 y así. Entonces podemos ver que pues la posición DDI nos dice cuántos subpalíndromos están centrados en el carácter I-1 entre 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que me dice el arreglo que me regresa a manejar. ¿Ok? Y pues la complejidad es logarítmica. ¿Ok? Que voy a poner resumen, ¿no? Resumen de Manager. ¿Ok? Y ya. Entonces eso es lo que me genera Manager. Y pues ya nada más, si nos piden contar cuántos palíndromos hay, bueno, cuántos subpalíndromos hay en una cadena S, pues solamente sería meter la cadena S a manager, y el arreglo de que nos regresa, pues simplemente sumamos los valores que nos regresa a manager en ese arreglo de, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la idea de manager, ya de forma resumida. Entonces, ¿alguna duda con esto? Entonces, ya nada más vamos a ver un problema. Entonces, el problema es el siguiente. Te da una cadena S, contestar queries. Y pues una query pues simplemente va a ser dados dos índices L y R, decir si la subcadena entre las posiciones L y R
es un palíndromo, lo voy a poner, es un palíndromo. Ok, entonces eso es lo que ese es el problema. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo que tenemos allá arriba, si nos preguntaran, por ejemplo, eh, de la posición L igual a cero a la posición R, bueno, voy a ponerle mejor un palíndromo, R igual a 2, o sea, nos preguntan por esta subcadena, pues tenemos que contestar que sí es que sí es un palíndromo, ¿no? Y por ejemplo, si nos preguntaran por esta otra, por L igual a ver, es 3 4 L igual a 4 a R igual a 6, o sea, por ese palíndromo de acá, pues tenemos que contestar que eso no es un palíndromo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que contestar. ¿Sí? Y pues ya, ese es el problema. Entonces, ¿cómo resolverán este problema? A ver, alguna idea que tengan por ahí. Mm, y aquí dice el compañero que aquí comentó que podríamos precomputar todos los subpalíndromos. Sí, entonces eso está bien, hay que precomputar los palíndromos para que pues ya no gastemos tiempo en cada query. Solamente que aquí la pregunta sería cómo sería ese precómputo de los subpalíndromos. Que menos que están escribiendo otra idea. O quizá también tomando cada rango como cadenas particulares y, por ejemplo, restándole, bueno, buscar en L y R nada más, ¿no? Ok. Sí, esa sería otra idea, ¿no? Como que solamente tomar esa subcadena y ver si ese es un subpalíndromo. Solamente que ahí va a depender de cómo lo hagamos, porque si recorremos toda la subcadena, pues eso no, eso sería como que lineal, ¿no? Porque tenemos que ir por toda la subcadena. Entonces aquí, como nos van a dar queries, y digamos que la Q puede ir no sé, que la Q puede ir hasta 10 a la 5 por ejemplo. Entonces, pues ya eso ya nos podría dar tele, ¿no? Entonces ahí depende de cómo comprobamos si el R pues es subpalíndromo o no. Bueno, aquí nada más me gustaría comentar la idea que está poniendo nuestro compañero José Juan, que pues es eh, pasar el manager y nos vamos al centro, ¿no? Y sí, esa es básicamente la idea que podemos hacer con manager. Este, por ejemplo, bueno, voy a tomar como ejemplo esta de acá arriba. Esa ya está muy sucio. Bueno, voy a tomar como ejemplo la que está aquí en el código, que es la misma. Esa es la misma que el mismo caso. Voy a usar A ver, voy a me recuerdo. A ver. Pero aquí el tamaño de los caracteres es diferente. Chales. Bueno, pues ya. Pero sí, bueno, básicamente la edad que tiene aquí el compañero José Juan, eh, pues es la que estaba buscando. Además, síganme aquí lo cómodo para que quede más bonito. Pues sí, ¿no? O sea, si nos preguntan, por ejemplo, si queremos encontrar si esta subcadena, por ejemplo, aquí para la query uno voy a ponerle aquí en rojo. Para esta query, ABA, si nosotros queremos saber si eso es palíndromo, pues va a estar con ir a su centro. Entonces vamos a su centro, que es esta vez de acá,
Entonces, pues hay que ver si la cantidad de palíndromos que tenemos a partir de ese centro B nos eh, cubre pues la subcadena que estamos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos este centro y nos saque esos, entonces si, para comprobar si ese palíndromo cubre a la subcadena que estamos buscando, pues simplemente hacemos lo que nos comentó el compañero, que es ver cuál es la distancia del centro a J. Por ejemplo, si ese es J y ese es el centro, voy a ponerle M. Vemos que la distancia, vamos a considerar que la distancia cuenta también el carácter en el que estamos empezando, o sea, la distancia es J menos M más 1. Entonces, si J menos M más 1 es menor o igual a D de I, bueno, no le voy a poner E, voy a poner M porque M es el centro. Recuerden que M es el que me indica el centro. Entonces, si eso sucede, entonces sí es palíndromo. ¿Por qué es palíndromo? Porque recuerden que D de M nos dice cuántos palíndromos hay centrados en esa posición. Entonces, si hay dos palíndromos centrados en esa posición, entonces, pues el palíndromo más grande, pues se recorre desde M, es de B, B es uno y el segundo palíndromo es el de A, B, A, ¿ok? Entonces, sí, si hacemos esa idea de ver la distancia que hay de J al centro y compararlo con la D del centro, pues si nos da la respuesta correcta. Y aquí nomás lo único que habría que tener cuidado, pues es con los de tamaño par, ¿no? Vemos que los de tamaño par como que nos generan conflictos. Por ejemplo, si tomamos esta, ahí al centro pues sería que está entre los dos caracteres, ¿no? Que sería este 4 de acá. Y pues ahí hacemos la misma comparación. ¿Sí? Y pues ya, tenemos esa idea. Entonces, aquí nada más recuerden considerar cuál es la posición exacta. O sea, para cuando hagan este problema lo voy a poner en lista. Creo que está en LeetCode. Eh, Nada más consideren que en qué posiciones están los de tamaño par y en qué posiciones están los de tamaño impar, ¿no? Nada más cuiden con eso, ¿no? Si la cadena que le están preguntando es par o impar, nada más chequen bien dónde van los índices. ¿Ok? Pues ya eso sería eh, el problema que quería ver. Aquí nada más nada más como un dato antes de continuar con lo que sigue. Le voy a poner que otro, que también una nota, le voy a poner una nota. Que nada más por si quieren investigar por su cuenta. Otro, una estructura de datos que también nos ayuda a mantener palíndromos. Palíndromos es el palindromic tree, o también se le conoce como de esta forma, ¿no? O sea que como que tomaron la palabra tree y la convirtieron en un palíndromo, ¿no? Entonces, esa es una estructura de datos con forma de árbol que también nos guarda pues todos los palíndromos, ¿no? La única diferencia es que aquí podemos hacer otras cosas, eh, como por ejemplo hacer DP sobre palíndromos, o cosas así. Pero bueno, eso como ya es una aplicación un poco más avanzada de lo que se va aquí en intermedios, pues nada más aquí lo pongo como un comentario por si alguno de ustedes después quiere investigar.
algo de esto. ¿Ok? Entonces, pues eso sería todo lo de manager. Voy a poner, van a haber más problemas ahí en la hojita, en el drive. Recuerden que el drive está aquí en los mensajes pineados. Aquí lo puso Daniel. Pues bueno, eso sería todo por la parte de manager. Entonces, ¿no hay dudas antes de que pasemos con lo que sigue? Ok. Entonces, bueno, no sé, creo que ya Daniel estás por ahí, ¿no? Entonces, le voy a dar el, el paso a Daniel que va a dar lo que sigue. Ok. Entonces me desconecto. Hola. Vamos a continuar. Ahorita vieron Manager con Abraham. A ver, espérame, ¿cómo muevo esto? Ahorita vieron Manager con Abraham. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es seguir viendo cosas de. Déjenme abro. Déjenme ahorita pongo la pantalla y todo. Déjenme quito esto. Y ya. Déjenme también pongo mi pantalla. Súbame tantito. Ya saben si en algún momento me dejan de escuchar. Igual, pónganme por favor si escuchan mucho ruido. Pero es que tengo calor y tengo la ventana abierta. Chance si escucho mucho ruido, pues ya la cierro. Pero pues me avisan. De hecho, no les llegue tanto ruido. Ok, entonces, están escribiendo. Pero pues entonces lo que estamos viendo sigue siendo estas cosas que son. Bueno, aquí está mucho calor, es que me pega el sol directamente en la habitación, entonces siento muy caliente. Bueno, siguiendo con lo que estamos viendo, vamos a ver aquí el temario. Aquí van diferentes temas y ya estamos empezando con lo de manager. Entonces, vamos a ver en este caso una estructura, se le puede llamar estructura de datos, estructura de cadenas, que es el suffix array, que yo diría que puede que la segunda estructura de datos relacionada con strings más importante. Ahí se podría debatir porque chance el trie lo consideran más importante que el suffix array, pero pues está entre esos dos, el suffix array o el trie. Hay varias estructuras de datos, pero decidimos no dar todas. Hay otras como el suffix tree o también el suffix automata. No las decidimos dar principalmente porque casi todo lo que se puede con esas estructuras se puede con estas, con el suffix array nada más. Chance en algunas es más fácil, no sé, la implementación o un problema en concreto, pero en todas se puede casi lo mismo. Entonces, este suffix array generalmente se escoge porque tiene buena complejidad al momento de construir, al momento de los queries, es entendible y además el código no es muy largo en comparación con otros. Ok, entonces vamos a estar revisando este suffix array. Yo creo que nos tomaría 2 clases o chance 3, dependiendo los problemas, cuántos problemas veamos. Pero pues eso vamos a ver. También vamos a ver otra cosa que se llama el
el Longest Common Prefix, que es el LSP que aparece aquí. Pero pues eso nada más es una cosa que viene dentro del suffix array. Entonces ahorita pues lo podemos ignorar y ahorita vamos a ver suffix array. Primero vamos a tener un entendimiento de más o menos qué es lo que hace el suffix array. Lo vamos a hacer de forma bruta como tal y después ya vamos a ver cómo entra en juego la estructura. Porque son cosas diferentes. Entonces déjenme ver si todo se ve bien. Sí, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a ver es el suffix array. Bueno, aquí con el suffix array primero hay que explicar qué es un sufijo. Pues simplemente lo del sufijo. Bueno, suffix se puede traducir concretamente a sufijo. Entonces, el sufijo de una cadena, por ejemplo, si tenemos A, B, C, A, D, E, un sufijo de una cadena, voy a poner todos los sufijos que son como este es un sufijo, este es otro sufijo, este es otro sufijo y así. La condición para que sean sufijos es de que tiene que empezar en cualquier parte, es una subcadena de esta cadena, bueno, de cualquier cadena, que empieza en un carácter, el que sea, pero lo que pasa es que siempre abarca desde ese carácter hasta el último carácter inclusivo. Entonces, por ejemplo, si agarramos el B, tiene que agarrar del B al E, ¿no? Luego también del A, pues sería todo este sufijo. Generalmente muchos cuentan este sufijo o no. Generalmente se llama sufijo propio, que significa que es toda la cadena sí o no. Y en este caso sí lo vamos a tomar en cuenta el sufijo que abarca toda la cadena. Para esto del suffix array. Entonces, ya explicando esto de los sufijos, que es una subcadena que abarca desde un carácter hasta el final de la cadena, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es qué es, bueno, más bien qué hace nuestra estructura que es el suffix array. Lo que va a hacer nuestra estructura de suffix array es sacar todos los sufijos de una cadena, que por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena de tamaño n, pues nosotros aquí tiene una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Nosotros vamos a tener 6 sufijos, que es uno por cada carácter, empezando desde 1 y terminando hasta el final de la cadena, ¿no? Entonces, si tenemos tamaño n, significa que tenemos n sufijos. Entonces, lo único que va a hacer nuestro suffix array es... Ahorita estaba pensando si sí se le puede llamar estructura de datos. Bueno, es que un arreglo es una estructura, ¿no? De datos. Puede ser, no sé. Ahí como lo quieran interpretar el término de estructura de datos. Pero lo único que nos va a dar este suffix array, digamos que nosotros tenemos esta cadena y que nosotros, además de esta cadena, nosotros recuerden que tenemos índices, ¿no? O sea, ese sería como el índice 0, ese sería como el índice 1, ese sería el índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, ¿no? Desde el 0 hasta el 5, que son los índices de la cadena. Bueno, aquí en computación, ¿no? Entonces tenemos esos índices y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una permutación de estos índices. O sea, cuando me refiero a permutación de estos índices, o sea, puede ser como 1, 0, 3, 5, 2, 4, ¿no? Por ejemplo, esa es una permutación de los índices, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, muchas de las veces, es de que lo que podemos hacer... A ver, espérame, ya dejen cierro la ventana. Ahorita sí hay más tráfico acá. Ya, lo que pasa generalmente es de que si nosotros tenemos en esta estructura el suffix array, lo que nosotros podemos hacer es, como nosotros sabemos que un sufijo es donde es desde un lugar donde empieza, desde un carácter donde empieza la cadena hasta el final, nosotros podemos definir a cada sufijo como un número. ¿Ok? Generalmente esto se le hace como más fácil. Por ejemplo, vamos a asignar como literalmente los números. Por ejemplo,
diríamos que si yo me refiero como en sufijos al sufijo 3, sufijo 3, este sufijo 3 es el que es A, D, E. ¿Por qué? Porque empieza en el carácter que tiene el índice 3 y se va hasta el final, ¿no? Entonces el sufijo 3 es A, D, E. Por ejemplo, si hago sufijo de 1, por ejemplo, este va a ser B, C, A, D, E, ¿ok? Por ejemplo, si es sufijo de 0, pues es toda la cadena, ¿no? O si es sufijo de 5, pues es nada más la E, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer es de que generalmente a estos sufijos, como terminan siendo, pues, o sea, terminan siendo cadenas, a veces lo que hace es transformar de las cadenas como tal nada más a estos números, que dice dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una permutación de estos índices, que en este caso esta sería como la permutación inicial, o sea, porque estos son como los sufijos por donde se ponen, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una permutación de estos tal que los sufijos estén ordenados. ¿Cómo es eso de que los sufijos estén ordenados? Vamos a anotar los sufijos que tiene esta cadena desde el primero, o sea, digamos que el 0 es el A, B, C, A, D, E. El 1 es el B, C, A, D, E. 2 es C, A, D, E. 3 A, D, E. 4 es el D, E. Y el 5 es el E, nada más, ¿no? Ok, esto, como les dije, es como nuestra permutación inicial de, por ejemplo, digamos que nosotros al principio tenemos esta permutación que les dije, que son estos índices, pero no son índices como tal, sino que se refieren al sufijo que representan, ¿no? El 0 se refiere a este, ¿no? El 1 se refiere a este. ¿Ok? Ahora, lo que va a hacer el suffix array, les voy a poner aquí como el resultado total del suffix array. Es devolvernos estos sufijos, o más bien, estos sufijos representados como sus índices, o sea, podríamos verlo como una permutación de los índices, tal que los sufijos estén ordenados si nosotros los ponemos en ese orden. Ahora, si nosotros, lo voy a hacer aquí con rojo, el sufix. Si nosotros nos vemos al orden de estos sufijos, estos son cadenas, ¿no? Entonces nosotros las tenemos que ordenar lexicográficamente. ¿Cuál sería la primera cadena que es menor a todas las demás lexicográficamente? Podemos ver que es esta, que es el sufijo con tamaño, bueno, el sufijo 0, que es la cadena completa. ¿Por qué? Porque tiene A, empieza con una A primero, ¿no? Vemos. Luego, ¿cuál es el único otro que empieza con una A? Pues es este, ¿no? Es el AD. Ok, entonces como ahí empatan, tenemos que checar por la segunda carácter, que sería B y D, ¿no? Y como aquí el B es menor, entonces va primero este que el otro. O sea, aunque este es más corto, lexicográficamente el primero, el 0 es menor que este, ¿no? Entonces, el primero va el 0, ¿no? Que digamos que es A, B, C, A, D, E. Bueno, y como es esto, ahora sí ya podemos poner el 3, que sería nada más AD. Luego, ¿cuál ponemos? Va este, que es el del B, nada más. 1, B, C, A, D, E. Y luego ya van en orden, porque pues así lo puse. Este es un ejemplo muy X. Después vamos a ver mejores, nada más quería ver la representación de esto. 2, luego el 4, que es de E. Y va el 5, ¿no? Que es E. Entonces, si dan cuenta, nosotros aquí encontramos un orden distinto con el que nosotros empezamos, ¿no? Que era primero hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí cambia el orden. Esto, como les digo, se puede ver como una permutación, que fuera 0, 3, 1, 2, 4 y 5, ¿no? Lo podemos ver como esa permutación. Ok, entonces lo que queremos conseguir con el suffix array es de que nosotros, al pasar de esto, de este arreglo de sufijos, representados como nada más sus índices, pasemos a esta permutación final, que esta ya está ordenada. Ordenada lexicográficamente, ¿no? Lexicográficamente.
¿Ok? Entonces lo que hicimos fue nada más apuntar los sufijos y ordenarlos, ¿no? Ya los fuimos ordenando, nada más que aquí está representado como sus índices, ¿vale? Por eso les decía que tenía duda ahorita ya pensándolo bien de que si esto se considera como una estructura, pero pues podemos decir que sí, ¿no? Porque dicen que la estructura de datos más fundamental es el arreglo, ¿no? Entonces podemos verlo como un arreglo en el que nos dan estos índices y este va a ser el resultado, una permutación de estos sufijos. ¿Ok? Entonces este es al final lo que nos da el sufix array, ese es el resultado. Puede parecer como no muy complicado o como que no hace muchas cosas comparado con otras estructuras que hemos visto, pero es muy útil por diferentes cosas que los vamos a ver ya con los problemas, pero primero vamos a ver cómo se construye de una manera eficiente y después ya vamos a ver su aplicación en los problemas. La aplicación de los problemas puede ser como de que si no les gusta usar KMP o no les conviene usar KMP para buscar si una cadena existe dentro de otra, pueden usar suffix array, pueden encontrar la substring común más grande que se repite en varias palabras, etcétera. Hay muchas aplicaciones y aunque este pequeño arreglo nada más es una permutación de los índices, nos ayuda de mucho en varios problemas. Entonces primero vamos a ver como la implementación más fácil y vamos a ir escalando en las implementaciones. Probablemente de la buena no alcancemos a ver todo hoy porque está medio complicada, pero la terminamos de ver después. Vamos a ver como la primera implementación así, la llana y sencilla, que podemos decir que es la bruta. Y la bruta nosotros lo que tenemos todos estos sufijos, ¿no? Voy a hacer una cadena más corta que sea como A, C, D, C. Esta cadena. Entonces pues tenemos todos los sufijos, que por ejemplo el 0 es A, C, D, C. Luego es 1, que es A, C, D, C. Y así nos vamos, ¿no? Entonces de esta cadena, o sea, tenemos todos estos sufijos. Y lo que podemos hacer, como lo que nos interesa, como les digo, no es los sufijos como tal. Y déjame ver. Ok. Antes de pasar esto, necesito que me digan para ver si entendieron bien. Nosotros, como les dije, lo que vamos a querer es un arreglo que represente la permutación ya ordenada, ¿no? Ahora, ¿por qué no podríamos guardar como tal también los sufijos? Porque los sufijos también nos ayudarían, ¿no? O sea, guardarlos. Como de, este sufijo, el 0, pues es esta cadena, ¿no? Representarlo como una cadena. Pero ¿por qué no podemos guardar todas las cadenas? O todos los sufijos. O sea, imagínense que en vez de que nuestro resultado sea esto, una permutación de los índices, como ahorita lo puse, sea como tal cada sufijo. O sea, que guardemos un arreglo de esto. Un arreglo de cadenas. Que esta sea una cadena y esta sea otra y así. Ok. Dice Alexis que por la memoria. A ver, entonces ayúdenme a calcular cuál sería la memoria. Se vuelve cuadrática. Sí, podríamos decir que que se vuelve cuadrática, pero si lo calculamos como de una mejor manera, lo que podemos ver es que nosotros vamos a tener n sufijos. En memoria, si lo hacemos así, guardando cada sufijo, pues tenemos n sufijos. Y cada sufijo tenemos uno de tamaño 1, luego tenemos uno de tamaño 2, luego tenemos uno de tamaño 3, y exacto, uno de tamaño 4, y tal, ¿no? Bueno, así. Bueno, este no, este en el aquí. Uno de tamaño 4, 4 y así, ¿no? O sea, tenemos un sufijo que es el más chiquito, por ejemplo aquí la E, que es de tamaño 1, ¿no? Luego un tamaño 2, 3, 4, ¿no? Entonces lo que vemos es de que pues esto se vuelve en la gaussiana, ¿no? N por N más 1 entre 2, ¿no? Porque son la suma de todos los sufijos, entonces por eso se vuelve cuadrático. Entonces, por eso un primer paso es ver de que si yo necesito guardar esto, no necesito guardar como tal todos los sufijos, porque en el peor caso es cuadrático, y mejor lo puedo representar como los índices por donde empiezan los sufijos y guardar la string de manera global, ¿no? Y ya si yo quiero hacer comparaciones sobre estos sufijos, ok, me voy a la cadena, al string. No tengo que guardar en cada posición el string, sino que me voy al string y lo comparo, ¿no?
Entonces, ese es el primer caso. No crear los sufijos como tal, porque memoria límite. Obviamente en cosas cortitas pues no hay problema, pero en cosas más grandes que pues sí, esto no va a entrar en tiempo, ¿no? Entonces, la forma bruta en la que nosotros podemos hacer es esto. Primero, no es calcular todos los sufijos, o sea, no guardarlos como cadenas, pero nada más quedarnos como con esta cadena global que sería ese, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es como aplicarle un sort a estos índices, teniendo como el 0, 1, 2, 3, 4, estos. O sea, tenerlos así al inicio que son 1, 2, 3, 4. Y yo lo que quiero hacer es sort, pero les tendría que pasar como una función de comparación, ¿no? O sea, digamos que es la función de comparación que me retorna un booleano, que se llama CMP, que es de comparación, y lo que recibe dos enteros, ¿no? Que son estos dos enteros que están aquí, ¿no? Un int A y un int B, ¿no? Así, ¿no? Y aquí lo que tendría que decir, lo que tendría que retornar es de que el sufijo que empieza en A, bueno, aquí es menor lexicográficamente a el que empieza en el de B, ¿no? Es lo que tendría que decir. ¿Cómo podemos hacer eso en el peor caso? Pues sería como, o sea, no lo que podemos hacer es literal copiar el sufijo y después compararlo, porque eso puede seguir causando memoria límite. Lo que tenemos que hacer es como, por ejemplo, si estoy como en el A igual a 2 y en el B igual a 4, pues 0, 1, 2 es este, ¿no? Y el 4 es acá, el 2 y el 4. Lo que hago es comparar carácter por carácter, ¿no? O sea, comparo son iguales, sí, entonces me paso al siguiente. Ya comparo y no. Y obviamente si llego a un punto donde no tengo más caracteres, aquí, que ya no tengo nada, entonces lo que pasa es de que este sufijo es más chiquito. Porque recuerden que si empatan hasta cierto punto lexicográficamente y otro se queda, ya no tiene más que comparar, ese es el menor. ¿Ok? Entonces ya. Aquí algo interesante es lo que va a pasar es de que nunca dos sufijos van a ser totalmente iguales. Siempre va a ser uno menor lexicográficamente. Por esta razón, de que si empatan hasta cierto punto, lo que puede pasar es de que uno, bueno, lo que va a pasar es de que uno es más corto y ese va a terminar siendo, ¿no? O empatan hasta cierto punto y en el siguiente carácter uno ya es menor. Y ahí podemos definir cuál, ¿no? Entonces, haciendo esta función de comparación, si nosotros la hacemos, también hay otras que hacen en C principalmente, que es el strcnmp, que es el string comparator, para ver si dos strings, bueno, aquí lo pueden buscar en el reference, y lo que dice es que si dos strings que empiezan en cierto índice, o dos subcadenas que empiezan en cierto índice, cuál es menor que otra, y les da información como son iguales, la primera es menor o la primera es mayor. Y lo que hacen nada más es checar en memoria y no crea el string como tal la máquina. Nada más lo checa con las strings que ya tienen y ya. Ok, entonces esa es una función que pueden utilizar, pero si lo quieren hacer a manitas, pues nada más es como ir con dos apuntadores e ir comparando carácter por carácter, ¿no? En el peor caso que tengamos que pasar por casi todos los caracteres, pues esta función, la complejidad sería O de n, ¿no? Y generalmente lo que pasa es de que si tú quieres comprar que dos cadenas, cuál es lexicográficamente más pequeña que la otra, o por ejemplo si lo hacen con un set, que como lo hace C++ así normal, lo que tienen que hacer es pasar por todos los caracteres, en el peor caso de que empaten hasta el final. Entonces la complejidad peor es n, ¿no? Entonces es n lo de la comparación más nuestro algoritmo de ordenamiento, que es el algoritmo de ordenamiento. Ese por default, si nosotros usamos, obviamente podemos usar uno peor, pero si usamos el de C++, pues es n log de n, ¿no? Log de n. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, podemos ver cuál es menor. ¿Cuál es menor? Esto lo hacemos en n. Y por ejemplo, o sea, cuando lo hacemos con números, pues podemos comparar directamente. Bueno, aquí, bueno, sí, déjenlo en n, está bien.
¿Cuál es menor? Pues con números se hace en constante, pero aquí no, aquí es n. Entonces la complejidad total es la multiplicación de ambas, entonces sería n al cuadrado log de n, ¿no? Y ya nosotros tendríamos nuestro arreglo ya con la permutación dada, y no tenemos que crear substrings para comparar estas. Les digo, con dos apuntadores funciona, y ya tenemos esta complejidad, n log de n en cuanto a tiempo, ¿no? Ahora, esto sirve, pero es la aplicación más sencilla, bueno, sí, la implementación más sencilla del suffix array. Es como la primera que se les puede ocurrir, pero obviamente hay mucho que mejorar. Nada más, pues, como spoiler de lo que vamos a mejorar, esta es con la que empezamos, después vamos a pasar una que es n log cuadrada de n, y luego vamos a pasar una que es n log n, y esta ya no lo vamos a ver, pero existe una que es en lineal también, o de n, que está difícil y pues no tiene caso que la veamos, porque siempre el n log n casi entra. Bueno, siempre entra, porque las cadenas no pueden ser tan grandes tampoco. Entonces el n no, al menos yo nunca lo he tenido que usar, con el n log n base. Okay. Entonces lo que vimos de ahí fue como la implementación más sencilla. Ahora, para los siguientes, primero deje tomar. Para los siguientes, yo creo que ahorita nada más vamos a ver la otra optimización para pasar a n log cuadrada, y ya mañana terminamos de ver la n log n. La n log cuadrada tenemos que ver una como comparación chida que podemos usar, y ahorita vamos a ver cómo se aplica. Dejen para eso copiar aquí hay casos chidos. Este es del Competitive Programming, pero es que la cadena aquí está buena, es gata gasa. Okay. Nomás quería apuntar la cadena. Vamos a hacer que me va a aflojar escribir. Bueno, sí, en mayúsculas. Gata. Tenemos esta cadena que es gata gasa. Pues voy a escribir. ¿Cuál sería el suffix array de esta cosa? Vamos a ver. Vamos a sacarlo y ahorita lo ponemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ajá. Vamos a ver rápido cuál es el suffix array. Bueno, el primero sería el 7, que sería la A solita. Déjenme bajarlo como acá. Bueno, sí, aquí está. Sería la A solita. Luego, ¿cuál tenemos? Es el AC, que sería el 5. El ACA. Luego ya tenemos es el 3, que sería el ACACA. Luego tenemos el 1, que sería el ATAGACA. Y luego, ¿cuál más tenemos? Es ese. Luego ya nos vamos a las otras letras, que sería el C, que sería... Si me equivoco me dicen, pero según yo voy bien. CA, ese es el 6. Luego va el 4, luego el 0, 4, para que no olvide el 0. El 4 es el GACA. Y el 0 es el... pues todo lo que era. Gata... Casa. Y el 2 aquí es T A G A C A. Ok. Ese termina siendo nuestro suffix array de bueno, esa sería la permutación final. 7, 5, 3, 1, 6, 4, 0, 2. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un algoritmo que sirve para pasar de n cuadrada al log de n para pasar al n log cuadrada de n. Aquí lo que tratamos de eliminar es una n y lo pasamos a logarítmico. ¿Qué es lo que vamos a pasar a logarítmico? La comparación de las cadenas. ¿Ok? Entonces vamos a comparar las cadenas como tal.
Sí, o sea, la comparación de las cadenas que nos tomaba con los dos punteros n, lo vamos a pasar al logaritmo de n para poder hacerlo mejor, ¿no? Este algoritmo se basa en encontrar como la rotación mínima de una cadena, que generalmente es lo que hace este suffix array, pero sí, este algoritmo, nada más para que no se emocionen de que todos los que con este algoritmo que si lo aplican van a poder calcular cualquier comparación de cadena en logarítmico, no, se tienen que cumplir varias propiedades. Se puede usar en el suffix array por diferentes razones, porque lo que podemos ver es de que las letras son las mismas, ¿no? No estamos agregando nuevas letras y siempre siguen un orden los sufijos. Entonces, por ejemplo, siempre siguen este orden, ¿no? O sea, es A, hacia A, sí, ¿no? Tienen las mismas letras. O sea, lo que podemos ver es que uno está contenido totalmente dentro del otro y otro está contenido de otro y así, ¿no? Entonces, lo que este algoritmo sirve es para ordenar cuando nosotros queremos encontrar la rotación mínima. Ay, perdón. Ese algoritmo de log de n solo sirve para encontrar la rotación mínima. Rotación mínima. Que en este caso termina siendo que la rotación mínima es como lo que nosotros queremos, entre comillas. Déjenme ver. Algo así nosotros queremos. Déjenme ver, déjenme explico aquí lo de la rotación mínima. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos A, B, C, A, hay distintas rotaciones de esto. Por ejemplo, esta sería como la primera rotación, luego sería B, C, A, sería otra rotación, luego sería C, A, B, esta es otra rotación, y la última sería A, B, C, ¿no? Estas son todas las rotaciones de esta cadena inicial, que sería esa, ¿no? Son todas las rotaciones. Y el problema te dice que quieres encontrar de todas las rotaciones, encontrar la rotación mínima, o sea, la mínima de todas lexicográficamente. Es otro problema, pero vamos a utilizar el algoritmo que se usa para esto, para ordenarlos de manera aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la rotación mínima aquí, lexicográficamente, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la comparación de rotaciones? En que, si se dan cuenta, son los mismos caracteres y no cambian de orden, nada más es una rotación. O sea, uno se va al frente y otro se va al final, ¿no? Así, nada más. No se están añadiendo nuevos caracteres, ni comparan cadenas que son diferentes, no. Es la misma cadena, pero nada más viendo como rotaciones. Entonces vamos a aplicar una idea que se hace para ver cuál es la mínima en este algoritmo, para hacer el ordenamiento de ese suffix array. Por ejemplo, si a ustedes les viene un problema que quieren encontrar la rotación mínima con el suffix array, bueno, con este algoritmo igual lo pueden sacar. Entonces, está bien. Déjenme, me voy a tener que rifar todo porque este es una explicación medio. A ver. Lo que vamos a poner es primero la cadena. Casa. Y vamos a poner aquí como los sufijos parte por parte. Aquí lo voy a poner de que el 0 sería, lo voy a poner como separado para que se haga casa. El 1 nosotros sabemos que es A, T, A, G, A, C, A. El 2 es T, A, G, A, A. 3 es A, G, A, C. Los tengo que poner todos porque si no, como que ahorita el proceso que hagamos no se va a ver muy claro. 4, 5, C, A, y 6, C, A, y 7. Sería acá y CA y luego aquí sería A. Aquí lo que nosotros tenemos es, como sabemos, cadena de tamaño 7, 7 sufijos. Lo que va a pasar ahorita y que vamos a hacer es
de esta cadena, generalmente lo que hace con suffix array, y ahorita vamos a ver por qué, es agregarle al final un carácter que no esté en nuestro alfabeto. Recuerden que nosotros cuando nos dan un problema nos dicen, solo va a contener caracteres y estos caracteres, ¿no? Puras mayúsculas en este caso, con lo que estamos trabajando, o puras minúsculas o ciertos alfabetos que te dan. Varía el problema, obviamente. Pero aquí lo que vamos a hacer es meter un carácter que no esté en nuestro alfabeto, pero que tenga un valor lexicográfico menor a cualquiera de los elementos de nuestro alfabeto. Por ejemplo, si es la A y lo ponemos en 0, que este carácter que nosotros ponemos va a ser como negativo, ¿no? Un -1, un -2, lo que sea. O sea que siempre, si nosotros comparamos cualquier cosa con ese carácter va a terminar siendo menor. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que se pone en el suffix array, si nosotros nos basamos en el ASCII, porque nosotros hacemos muchas comparaciones con el ASCII, para no tener que hacer conversiones, generalmente se pone el signo de peso, ¿no? Que si lo ven en el ASCII, este está antes, que cualquier letra sea la minúscula o mayúscula. Entonces, por eso siempre se pone esto. Este carácter. Porque termina siendo necesario, ¿no? Ahora, bueno, así lo estamos poniendo, y entonces aquí tenemos que agregar el último, que sería el octavo, porque ese es como el que agregamos a nuestra cadena, ¿no? Y sería ese, ¿no? Es el signo de peso. Entonces, lo que se tiene que cumplir con este carácter que nosotros añadimos es que cualquier cosa va a ser, bueno, va a ser menor a cualquier letra del alfabeto, ¿no? Por ejemplo, la A, o la B, o la C, y así, ¿no? En nuestro alfabeto. Se cumple en el ASCII, entonces por eso se utiliza. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es ordenar esta cosa conforme a lo de las rotaciones. También, ¿por qué se usa esta cosa? Es generalmente porque a nosotros nos sirve el algoritmo de las rotaciones, pero como tal, si se dan cuenta, no queremos ordenar por rotaciones. Porque aquí no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, ese es el 7, y no es lo mismo que yo tenga la rotación completa, que aquí, por ejemplo, sea el G, el A, T, A y así. Porque por ejemplo, no va a ser menor a ¿no? En la rotación completa. Lo que nosotros queremos es rotación completa, pero por eso se le pone un carácter extra, que en este caso viene siendo este. Porque si se dan cuenta, aquí cuando nosotros le agarramos, le ponemos esta cosa y nosotros hacemos este algoritmo, que ahorita lo vamos a ver, como es menor a cualquier otra letra, siempre va a terminar arriba. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, además el primero sería el 8, que generalmente siempre termina siendo y es ¿no? Porque es el menor a cualquier otra cosa aquí, ¿no? Entonces se les pone este carácter para separar la palabra de, por ejemplo, si estuviera la rotación que seguiría, pues aquí sería G, A, T, A, ¿no? O sea, la rotación. Y bueno, aquí más caracteres, ¿no? Entonces, con la rotación funciona este algoritmo, y con nosotros, para el suffix array, nosotros nos sirve, porque son sufijos, es como si fuera una rotación, pero le metemos esta cosita aquí para quebrar y que nada más tome en cuenta estas palabras, ¿no? Entonces, como nosotros metemos este carácter, ya no toma en cuenta, por ejemplo, comparar la G con esto. Entonces, por eso siempre se mete este carácter, por ejemplo, estaría aquí, y aquí, y aquí, ¿no? Así hasta el final. Ya viéndolo acá arriba, pues es lo que les estoy diciendo. Entonces, ese carácter tiene que ser menor. ¿Por qué? Para romper con las rotaciones de la comparación. Para que si tú eras menor, entonces sí vayas antes. No para que se le junte todo la rotación. Porque este algoritmo, como les dije, se diseñó principalmente, yo creo que sí fue así, que se diseñó principalmente para encontrar las rotaciones. Y después dijeron, lo puedo adecuar. Si le pongo este carácter extra, lo puedo adecuar para usarlo para el suffix array. Entonces, pues lo hago, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es de que nosotros vamos a comparar y lo tenemos que hacer en logaritmo, ¿no? O sea, en log, base 2 de n, ¿no? Bueno, no sé para qué escribo todo esto. Ya saben que lo tenemos que hacer en log de n, ¿no? Ahora, generalmente, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en logaritmos? Pensamos en dividir las cosas entre 2, ¿no? Dividir.
Porque cuando nosotros dividimos el problema 2 veces y así lo hacemos como recursivamente, pues generalmente termina siendo logarítmico, ¿no? Como puede ser un divide y vencerás y cosas. El merge sort, por ejemplo, es el más común y tal. O otra cosa que también podemos verlo es como en potencias. Por ejemplo, aquí como potencias, lo que voy a poner de ejemplo es el LSA de un árbol. Recuerden que nosotros calculamos nuestro padre que está a 2 nodos arriba, 2 a la 0 nodos arriba, 2 a la 1 nodos arriba, 2 a la 2 nodos arriba y así, ¿no? Hasta un 2 a la K, ¿no? Algo así. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que si nosotros tenemos, por ejemplo, un 5, lo podemos descomponer en las potencias, ¿no? De 2, que será como 0, así, ¿no? Entonces, este es 2 a la 2, este es 2 a la 1 y este es 2 a la 0. Entonces, si nosotros lo ponemos en base binaria, nosotros hacemos esta cosa de descomponerlo. Nosotros al final podemos representar también cualquier número en esta base y además lo que nosotros tenemos que bajar nada más es logarítmico, ¿verdad? Entonces, como nada más es logarítmico, pues nos ayuda. Déjenme tomar agua. Nos ayuda a representar cualquier número y también nos va a ayudar aquí a representar cualquier número igual. Lo que vamos a hacer como tal es usar esto del logaritmo, más bien las potencias, para hacer las comparaciones aquí. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que encontrar es un K, tal que 2 a la K sea estrictamente, sí, aquí lo que vamos a hacer es que 2 a la K sea estrictamente menor a N, ¿no? En este caso, puede ser menor o igual, pero al menos aquí es estrictamente menor. Entonces con esto vamos a hacer las comparaciones. Entonces primero lo que vamos a comparar es en grupos de 2 a la 0, que termina siendo grupos de 1. Luego en grupos de 2 a la 1. Luego en 2 a la 2 y así, ¿no? Bueno, 2 a la 2, 4 y así hasta 2 a la K, ¿no? Yes. Ahora, pero ¿cómo vamos a comparar estas cosas? Lo que nosotros vamos a hacer primero es tener el suffix array como así, como esa permutación así solito, y vamos a empezar haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros primero vamos a, para la primera vez, fijarnos en el carácter ASCII. Déjenme borrar esta A porque no aparece. En el carácter ASCII. Por ejemplo, nosotros sabemos que la A es menor a la C, que la G, y ya. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es, vamos a crear un arreglo. Ok, ya volví, ¿ya me escuchan? Alguien dígame si me escucho. Ok. Sí, ya te escuchas. Va. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, bueno, lo que estaba platicando era de que nosotros vamos a llevar como un arreglo. Vamos a llevar un arreglo que se llama el rank. El rank es un valor que nos ayuda para estas comparaciones que vamos a hacer. Que recuerden que tiene que ser como 2 a la K. Entonces, va a ser como un arreglo y que nos dice, para esta posición, ¿qué valor tiene? Por ejemplo, aquí vamos a tener un arreglo que va desde 0, las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y aquí está. Entonces lo que vamos a poner como tal es el valor de, en este caso, la letra, digamos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el valor de la A? Para eso sí voy a ver esta cosa, porque creo que está aquí.
A es 65, G es 71. Déjame ver, A es 65, G es 71, C tiene que ser 67. ¿Y la T cuál era? Déjame ver, aquí. La T es el 84 y T es 84. Estos los pueden sacar de los ASCII, nada más estos son los ASCII. 84 y esta cosa es 35 decía, ¿no? Entonces, primero, este arreglo de rank lo que va a estar lleno son con estos valores ASCII. Por ejemplo, en esta posición que es la primera, aquí, que ahorita tenemos nuestro suffix array, nuestra permutación ordenada de esta manera, ¿no? Entonces, ahorita nada más lo que nos vamos a hacer es concentrar en esta parte. ¿Por qué no pinto? Aquí, ¿no? En esta parte, nada más en estos. Que son los primeros caracteres, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, ok, me fijo en ese primer carácter. ¿Qué es lo que pasa? De que a cada uno le tengo que asignar su valor. Entonces, en la posición 0, ¿cuál está? Porque además estos están en orden de 0 a 1. Por ejemplo, ahorita tienen como, este es el orden del sufijo como tal. ¿A qué sufijo representan? Digamos que este representan. Y ese es el orden como tal. O sea, ese es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este orden en azul no puede cambiar, pero este sí, porque estos son los números adentro del arreglo, es la permutación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál está en el 0? Pues está esta, que es la G, ¿no? Entonces aquí le ponemos el valor de la G, que decía que era 71. Luego en el 1, ¿cuál está? La A, entonces le pones 65. Luego está la T, que es 84. Luego está el otro, que es el 3, que sería la A, 65. Luego, ¿cuál es? Es el 4, que es este, ¿no? No, el 4, ¿cuál tiene? Que es la G, es 71. El 5, ¿cuál tiene la A? Que es 65. Luego el 6, ¿cuál tiene? Que es la C, que tiene 67. El 7, ¿cuál tiene? Que es la A, que es 65. Y al final tiene un 35, ¿no? Si me equivoqué, díganme, pero según yo así. Ahorita nada más puse estos índices, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, como esto se basa en potencias, lo que vamos a hacer es calcular para estos, ¿no? Primero para 2 a la 0, 2 a la 2, 2 así. 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces, nosotros para comparar, no solo nos basta comparar con este valor, porque nuestra potencia siempre va a ser menor, sino que tenemos que comparar con el siguiente. Lo que vamos a hacer es una pareja para cada uno, digamos que con los primeros dos caracteres. Para este nosotros vamos a calcular con la pareja, que a este le corresponde, que son los primeros dos caracteres, que es GA. G y A, ¿no? Primero el carácter G y luego el A, que son estos dos. Déjenme, pongo este en rojo. Nada, vamos a hacer el primer paso de este y hasta ahí quedamos por hoy. Vamos a ver cómo se mueve esta cosa y ya. Luego ¿cuál sería la pareja que los representa los dos primeros caracteres? Pues el A y el T, ¿no? Y esto obviamente lo podemos pasar como a los valores que aquí están, ¿no? Luego aquí, ¿cuál sería el T y el A? Que son los primeros dos caracteres. Aquí tenemos el A y el G. Así, y luego aquí tenemos que GA. Y luego aquí tenemos el A y C. Perdón, A y C. Aquí tenemos el CA, que son los dos primeros caracteres. Aquí sí tomamos en cuenta esta cosa. Entonces el signo de pesos es este. Y aquí, si se dan cuenta, nosotros ya no tenemos dos caracteres. Entonces le ponemos como el signo de pesos y un vacío, que es de que no tenemos nada. ¿Okay? Y por simplicidad, al vacío le vamos a asignar un valor. ¿Están de acuerdo que todas estas letras, la G tiene un valor, ¿no? La A tiene un valor. La A también, bueno, el T también tiene un valor. Y lo podemos, estas cosas, en vez de parejas, sustituirlos con valores, ¿no? Que serían sus ASCII. Aquí diríamos que el vacío, o sea, si no tenemos que poner, es igual a 0, ¿no? A 0. Porque cada uno de estos tiene. Entonces al vacío le asignamos un 0. Ahora lo que nosotros vamos a hacer para el primer paso de esta cosa es ordenarlo según estas parejas. Entonces, si se dan cuenta aquí, nada más ordenamos
en base a dos elementos. Si empatan en el primero, ¿qué es lo que pasa? De que me voy a checar al segundo, ¿no? Y así. Entonces vamos a hacer eso. Primero, si empata por el primero, nos vamos a checar el segundo, pero si no empata por el primero, vemos cuál está menor. ¿Ok? Y lo hacemos como nosotros estas cosas lo podemos reemplazar en vez de caracteres pues, por números, pues la comparación ya es constante, ¿no? La comparación de una pareja, si es de números, termina siendo constante. Entonces es lo que vamos a terminar haciendo. Y eso van a ser todos los pasos en general. Pero primero nada más quiero describir este y ya después vamos a ver cómo se reconstruyen los demás. Entonces tengo estas parejas y aquí como resultados y estas parejas ya me representan, lo puedo ver como parejas de, si ya cambio estos caracteres por números, como parejas de números. Entonces ordenar estas parejas de números. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las ordeno? Pues aquí puedo usar un sort de C++, ¿no? O sea, en nlogn meto todas estas parejas y las ordeno. Así, pum. Ahora, lo importante es saber en qué pareja agarrar. Por ejemplo, aquí estoy en G, en A. Entonces, yo lo que tengo que armar a cada paso, y aquí se ve en este primero, si yo quiero armar como los primeros dos caracteres, nada más como spoiler, aquí lo que pueden ver es de que primero voy a armar los primeros dos caracteres y después lo que voy a hacer es armar parejas como de estas. De 2, ¿no? De 2 y 2. Luego van a ser parejas de 4 y 4. Así, ¿no? Y luego van a ser parejas de 8 y de 8, ¿no? Así hasta que acabemos. Y esas son las parejas que nosotros vamos a comparar. ¿Ok? Nada más lo quito eso. Entonces, de una manera en la que nosotros podemos representar estas parejas de mejor, es como nosotros tenemos este arreglo, que digamos que este arreglo, que es la permutación final, esta es la permutación final, el resultado, se llama, por ejemplo, aquí lo ponen como suffix array, ¿no? Suffix array. Que primero está como 0, 1, 2 y ¿no? Hasta donde lo tenemos, n-1. Así. Entonces, lo que nosotros vamos a saber es, ok, para esta parte, digamos que yo estoy calculando para un k igual a 0. Lo que yo voy a armar es, bueno, para un k igual a 0, sí. Lo que yo voy a armar, las parejas, es como, si yo estoy en la posición, no sé, en la posición I, por ejemplo, ahorita, ahí en la posición I, yo voy a armar una pareja tal que sea, dime cuál es el rank, o sea, este valor, recuerden que se llamaba rank, de la posición en la que estoy yo, que sería el S de A en la posición I, que sería como ese soy en el que estoy yo ahorita, que aquí en este caso se dan cuenta cuál es el rank de SI en 0, que por ejemplo es 0, que sería la G, que es este el 71, o sea, este se convierte en 71 en este paso, para un I igual a 0, digamos, y el otro sería el rank de SA en I más 2 a la K. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 K a la 0, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería este SA de I? SA de I, o sea, si yo tengo igual a 0, pues el SA aquí es 0. Porque primero no se mueven, ¿no? Entonces, SA, bueno, aquí podemos poner SA de 0 es igual a 0. Entonces, si yo pongo el rank de SA de 0, ¿cuál es? Pues es la G, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente rank? Por ejemplo, el que me interesa, que sería como el rank de SA de 0 más 2 a la 0, pues esto termina siendo 1, ¿no? Porque este era 0, le sumo aquí 2 a la 0 es 1, 1, y aquí es la A, que es el 65, ¿no? Entonces es como una generalización que podemos ver de que estas son las parejas que se arman. Ahorita nada más para terminar, porque ya nos queda tiempo, lo que vamos a hacer nada más es, como les dije, primero comparar de 2, luego comparar estas dos, luego comparar de 4, bueno, hasta acá, y 4, ¿no? Y así, hasta que terminemos. Y así va a terminar siendo el algoritmo n log cuadrado. Pero como les digo, esto es una cosa de mucho trabajarlo y ver cómo funciona, porque pues no es fácil. Tenemos que hacer como el paso a paso. Entonces por eso les digo que nos vamos a tomar mucho tiempo. Chance toda la clase de mañana para nada más ver la implementación, para que la entiendan bien.
porque esto es de ir paso a paso. Entonces no vamos a tardar mucho. Entonces, si no entendieron bien ahorita, no se preocupen, porque pues, lo vamos a explicar como paso a pasito ya después. Igual, si tienen dudas, díganme. Ahorita están comentando. Si no, pues ya nos vemos la siguiente clase, que es hasta el siguiente lunes. Ok. Bueno, entonces si no hay nada más, nos vemos.